Quiero que me le den un aplauso fuerte a las personas que están en casa, en cualquier parte de Nicaragua o del mundo. Ahora podemos estar en cualquier nación. Comparte esta transmisión con otras personas que de seguro le va a ser de bendición. ¿Cuántos están listos para recibir la bendición en este día? Capítulo 17 de Lucas, en la historia de los leprosos, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole: gracias. ¿Cómo le dijo? Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y ahí está la reflexión de esta hora para la bendición de su vida. Una de las cosas que hay que aprender es a ser agradecido. Agradecer debe de ser parte de nuestra vida, debe de ser parte de la educación de nosotros, no solamente a Dios sino a la gente. Los niños deben de ser enseñados a ser agradecidos. Nosotros vivimos en una cultura mala, pésima. Como nicaragüenses no somos agradecidos. La gente nos está sirviendo y estamos de gruñones. Nos están poniendo el cafecito, nos están poniendo los frijolitos y estamos molestos. La gente nos está sirviendo y nos quiere atender y lo quedamos viendo de reojo. La gente le quiere decir que se parquee en un lugar para cuidarle el vehículo y la gente dice: ahí que quede. La gente siempre así somos. Creo que deberíamos de cambiar nuestra manera, porque a veces ese comportamiento no solamente es con los hombres, también es con Dios. Y deberíamos de ser agradecidos. ¿Cuántas veces le da gracias usted a su esposa por lo que le da? ¿O cree usted que ella es su deber? ¡Qué pésimo! ¿O cree usted que esa es su responsabilidad? ¿O usted cree que en el restaurante que le sirven porque usted paga, usted dice: estoy pagando? Qué horrible eso, de verdad. Yo he caminado gente que cuando yo estoy con ellos y les veo la actitud, me ofende de verdad. Y aunque me invitan a comer, cuando veo eso es horrible, sí, de verdad. Pero los nicaragüenses podemos cambiar. ¿Cuántos creen? Fíjese que yo me doy cuenta de algo. Cuando yo voy en la calle y alguien está en un conflicto horrible de pasar en una intersección de muchos vehículos, y uno que es medio pericón le cuesta horrible, y más cuando tiene gente detrás, una bebé horrible. Y yo me doy cuenta que cuando yo veo a alguien en conflicto, le doy pasada, más adelante a mí me dan pasada. Y cuando eso me pasa, digo yo: gracias a Dios que yo lo hice. Pero cuando alguien no me da pasada, digo yo: ¿será que yo me comporté así? Agradecido, diga conmigo: agradecido. Aquí la palabra tiene que ver con esto, pero quiero dejarte unas palabras puntuales en esta predicación, y es esta: todo el que pide un milagro será confrontado su fe con su realidad. Todo el que pide un milagro va a ser confrontada su realidad con su fe. Usted pide un milagro, su realidad va a ser confrontada con su fe. Si vence su realidad y no vence su fe, usted entonces va a vivir
leproso. Pero si vence su fe por su realidad, la lepra se va a ir, aunque sea en el camino, pero se va a ir. Pero no hay una persona que le pida un milagro a Dios y que Dios no lo tenga que confrontar con su realidad. ¿Cuál era la realidad de los 10 leprosos? La realidad de los 10 leprosos es que aun cuando Jesús les dijo, vayan y se muestran al sacerdote, la realidad de ellos es que mientras ellos caminaron hasta el templo, la lepra continuaba. Y la realidad suya es que aun cuando usted le está pidiendo a Dios un milagro por el cambio de su familia, por el cambio de la situación económica, por lo que sea, aun cuando usted le está pidiendo, usted ve esa realidad. Usted dice, Señor, sana mi cuerpo. Y hay una realidad clínica que le dice cuando se hace el examen que está ahí. Pues usted siga siendo confrontada a su fe con esa realidad. Que si usted no desmaya, le aseguro que lo que Dios dijo, Él lo hará. Y ahí está su fe. No sé cuál es su fe y no sé cuál es su realidad, pero sé que todos aquellos que le pedimos un milagro al Señor, Dios no puede obrar ese milagro si no te confronta con tu realidad, tu fe. Ellos dijeron, Señor, sánanos. Bueno, vayan y se muestran al sacerdote pues. Ellos obedecieron. Lo otro que quiero dejarte en este pasaje es que hay una palabra muy clave y es esta: mientras ellos iban. Digan conmigo, mientras iban, mientras ellos caminaban. Esa palabra mientras ellos iban, yo la he predicado muchas veces aquí, pero no es un lema de mes, es tu vida. Mientras vivas, mientras tengas, mientras camines, mientras te esfuerzas, mientras accionas. Y es esto: mientras ellos iban, dice la Biblia, fueron sanados. Mientras tal vez usted está aquí en este servicio, mientras obedeció la orden, mientras obedeció la invitación, mientras usted nunca había ido a una iglesia, pero usted dijo, voy a ir. Creo que todas las iglesias son iguales, pero has insistido y te voy a acompañar. Y mientras tal vez usted obedece esto, es posible que Dios esté obrando un milagro. Mientras usted dice, yo le voy a dar una ofrenda al Señor de esta manera, de mi tiempo, no sé, que mientras tú haces eso y obedeces esa orden que Dios te da, es posible que Dios en el camino hacia tu casa, en el camino hacia esta semana, en el camino hacia esta semana de trabajo, en el camino de este mes, en el camino de estos 6 meses, es posible que pasen cosas que no tienes idea. La Biblia dice que ellos mientras iban, el uno le dijo al otro, ¡Ey! Se fue, se terminó, no tengo. Yo también, y yo también, y yo también, y yo también. Imagínense 10 leprosos simultáneamente recibiendo el milagro esperado. Maravilloso. Y hay otra palabra que está aquí intrínseca en el pasaje, y es que dice la Escritura, uno de ellos, viendo que había sido sanado. Diga conmigo, uno de ellos. A ver, diga conmigo por aquí, 1, 2, 3, diga conmigo, uno. Diga conmigo por aquí. Diga conmigo por acá. Quiso más, digan más fuerte. Uno. Digan conmigo por acá. Digan todos conmigo. Uno de ellos. ¿Cuál es uno de ellos? ¿Dónde está uno de ellos? ¿Dónde está ese uno de ellos? ¿Hay alguno de ellos aquí? Uno de ellos. Uno de ellos. Ahí está uno de ellos. Débele un aplauso, uno de ellos. Dice este pasaje, entonces uno de ellos, literalmente el texto dice así: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Verdad? Uno de ellos que había sido sanado. Y aquí te quiero dejar estas palabras.
Si eres uno de ellos, va a haber un momento en la vida que no puedes depender de la decisión del grupo, porque el grupo va a tomar su decisión. Pero si eres uno de ellos, es posible que tú tomes tu decisión basado en la revelación que tienes clara de lo que Dios te enseñó. Porque ese uno de ellos es esa persona que tiene un entendimiento claro. ¿Sabe? Me llama la atención que dice, viendo que había sido sanado. Diga conmigo, viendo que había sido sanado. La pregunta es esta: ¿será que los otros no miraron que habían sido sanados? Oye, la Biblia describe y dice, uno de ellos viendo que había sido sanado. ¿Será que el resto no miró que había sido sanado? No entendió quién lo había sanado. No entendió lo que debería de hacer. Y si eres uno de ellos, es posible entonces que tengas que hacer a veces lo contrario a lo que todos hacen, siempre y cuando sea lo correcto. ¿Sabe? Entre líneas está la palabra que dice, vino y regresó glorificando a Dios a gran voz. Diga conmigo, glorificando a Dios. ¿Cómo? Diga conmigo, a gran. Diga conmigo, a gran voz. Este regresó glorificando a Dios a gran voz. Yo quiero que escuche esto. Él cuando se dio cuenta que había sido sanado, él entonces se regresó donde Jesús, volvió donde Jesús, pero no regresó así cabizbajo, no regresó calladito. Regresó como loco. O sea, venía de allá, pero de lejos. Aleluya, gloria a Dios, Jesús, fui sanado. Pero haciendo un alboroto. Y yo creo que la gente lo queda viendo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque sabe una cosa, cuando alguien entiende lo que Dios hizo, a él no le importa nada. No le importa hacer el ridículo. A él no le importa hacer el ridículo. Ayer yo me gozaba en el campamento de mujeres, porque el área de altar todavía no tiene grama ni nada de eso. Está tierra. Y la gente caía ahí. No me importa. No me importa que digan que me tiraron al piso. Mire, cuando alguien entiende lo que Dios hizo, se descompone el ambiente protocolario, se desordena el ambiente y entra interrumpidamente como loco. Aleluya, gloria a Dios, a gran voz. ¿Sabe? Cuando uno lee esto, uno no puede pasar por alto definitivamente que sería muy difícil que una persona experimente un milagro de Dios y que se quede con la boca cerrada. Regresó dando gloria a Dios a gran voz. Él sabía que algo grande había pasado. La pregunta tal vez más grande y más importante de esta predicación es esta. La pregunta de Jesús es: oye, ¿no fueron 10 los que sané? ¿No fueron 10? ¿Estoy contando mal o estoy correctamente bien que yo sané a 10? No, a mí me parece que eran 10. Y la pregunta de Jesús literalmente es esta: ¿y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están los otros 9? A ver, ¿dónde están
¿dónde están los otros 9 de la red 01? ¿Dónde están los otros 9 de la red 02? ¿Dónde están los otros 9 de la red 04? ¿Dónde están los otros 9 de las redes? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros 9 de tu familia? A ver, ¿dónde están los otros 9 de tus vecinos? ¿Dónde están los otros 9 de tus compañeros de trabajo? ¿Dónde están esos otros 9? ¿Dónde están? Jesús, ¿saben una cosa? La pregunta está vigente. Escucha esto, la pregunta está vigente. Los otros 9, ¿dónde están? Y Jesús dice: ¿no son 10 los que fueron sanados y limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviera y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y de remate es un extranjero. ¿Dónde están los 9? A ver, ¿dónde están los otros 9 que han sido guardados en medio de esta pandemia mundial, que no han muerto, que les dio el COVID o que no les ha dado, pero no está con un respirador en un hospital? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos 9? Y si usted es uno de esos 9, bendito Dios por usted. Si usted es ese uno, bendito Dios por usted. Si usted es ese uno que no le importa cómo el resto agradezca, cómo viva, pero si usted es uno, regrese las veces que sean necesarias a darle gracias al Señor, porque Él es su Dios, Él es su Salvador, Él es el que lo cuida, Él es el que lo protege. Regrese siempre y sea agradecido. Sea uno de esos 9 siempre. Sea ese uno siempre en su familia. Diga, en su familia. Sea ese uno siempre en su trabajo. Sea uno siempre de esos 9 en su red. Sea uno de esos 9 siempre en esta iglesia. Siempre sea parte, aunque sea uno. ¿Sabe qué triste? ¿Sabe qué es lo triste? Lo peor y lo triste es esto: después de la gente haber estado confinada por un ambiente mundial en 2 años que llevamos, cuando la gente logró salir y tener un poco de libertad, no fueron las iglesias las que buscó, porque muchos de ellos se fueron y ya nunca regresaron. Los lugares que se comenzaron a llenar en el mundo fueron los bares, las playas. Y la prueba está que después de un bajón de este demonio en el mundo, hoy hay un rebrote en el mundo y naciones están peor que el inicio, porque los 9, en vez de darle gracias a Dios, se fueron. Pero si usted de ese uno que no pierde el perfil y que no pierde el norte de a dónde usted debe de ir a adorar y a dónde usted debe de agradecer siempre, bendito Dios por usted, porque le tengo una noticia: ese uno siempre va a recibir doble milagro. Ese uno siempre va a recibir doble milagro. Ese uno siempre va a recibir doble milagro. Ese uno va a recibir doble milagro, doble milagro, doble milagro, doble milagro, doble milagro para ese uno agradecido, doble milagro. Siempre que Dios encuentre uno agradecido, le dará doble milagro, porque sabe, ¿para qué le sirve a alguien que no se haya muerto del virus y está perdido? ¿Para qué le sirve a alguien prosperar económicamente y está perdido? ¿Para qué le sirve a alguien que diga estoy bien con mi familia, pero su familia no tiene a Dios? ¿Para qué le sirve? Pues sabe, esos 9 malagradecidos, no tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra que Jesús le dijo a ese uno agradecido, porque ellos solamente escucharon la palabra de sanidad. Hay gente que solo tiene fe para recibir un milagro.
pero no tiene fe para recibir el doble milagro. Pero ese uno siempre tendrá la fe y la actitud para recibir ese doble milagro siempre. Porque cuando este uno agradecido regresó, Jesús le dijo: oye, pero son 9. Entonces, aunque sea para ti, vete, porque ahora no solamente fuiste sano, ahora vas a ser salvo. Tu fe, y conste que en el pasaje no le dice tu fe te ha sanado, le dice tu fe te ha salvado, porque ahora tenía que ver con el otro milagro que el ser humano necesita. Doble milagro, doble milagro, doble milagro, doble milagro. Déselo fuerte. Ahora le voy a decir algo. No tenga miedo, ni tal vez miedo no, pero no pierda la oportunidad, es la palabra adecuada, en que cuando encuentre a 1 o a 2 o a 3 o a todos esos 9 malagradecidos, no pierda tiempo en decirles que el sacerdote al que se presentaron, lo único que él va a hacer es darle de alta, pero no le puede salvar. Que lo único que va a hacer el sacerdote es decirle: está sano. Y no pierda tiempo en decirle una cosa: que no se asuste y que piense bien, porque la lepra puede regresar. Y ese aplauso de verdad no es de tanta alegría porque la lepra pueda regresar, pero sí puede regresar la lepra. Y lo penoso es que esa gente malagradecida va a tenerle que volver a pedir a Dios otro milagro sin ni siquiera haberle dado gracias a Dios por el primero. O sea, no ha pagado ni lo primero. Y yo ya he visto cantidades de personas recayendo en lo mismo de lo cual Dios los sacó, porque nunca aprendieron a vivir una vida agradecida con Dios sin desconectarse del que le dio la vida. Usted no puede vivir sin Él. Todo puede pasar, pero usted no puede desconectarse de quien es el progenitor, de quien depende su vida completamente. Así es que bendito Dios por ese uno que está esta mañana o este día, esta hora, esta noche, aquí en la casa. Bendito Dios por ese uno que esté en la casa, uno que sea. Y si usted ese uno que está aquí, viva siempre agradecido.